Chicle, todos lo comimos alguna vez. ¿Sabés de qué está hecho? ¿Cuenta como comida, como alimento? Yo no sabía. Entonces me puse a averiguar sobre el tema. Y entre varias cosas aprendí que habla mucho sobre nosotros y sobre nuestra manera de consumir. Y para entenderlo bien hay que viajar en el tiempo. Es el año 1917 y estamos en Nueva York, una ciudad pujante, llena de inmigrantes y que está forjando el nuevo mundo que se viene. Y ese año vivía ahí León Trotsky, el famoso líder comunista. Trotsky escribía columnas para un diario ruso donde hacía observaciones sobre la cultura estadounidense, que obviamente era muy distinta a la soviética. Y en una de sus anotaciones escribió esto: al capitalismo no le gusta que el hombre trabajador piense. Han puesto máquinas autómatas y las llenaron de una desagradable goma dulce. Y la mastican como si fuera una especie de rito religioso, como si estuvieran rezándole al dios del capital. Chicle. Trotsky estaba hablando del chicle. Y casi 100 años después hay muchísimas marcas de chicle, y lo venden con diferentes formas, gustos y colores. Por décadas el chicle fue como un símbolo de rebelión, como de juventud, de desafío a la autoridad, con publicidad por todos lados y películas y series con las personas más famosas del mundo haciendo globos. Y hasta tiene lugares icónicos, como este, la gran pared de chicle de Seattle. Yo tengo una foto ahí, pero esa historia te la cuento otro día. Pero así como tuvo su apogeo, hoy la industria del chicle está en su peor momento, con las peores ventas de su historia. Para entender un poco mejor este fenómeno me puse a investigar el tema, y también para contestar algunas preguntas. ¿Por qué comemos chicle? ¿Desde cuándo? ¿Puede que este sea el final del chicle? Es chicle. Sí, es el chicle más fantástico y sensacional de todo el universo. Una buena pregunta para empezar puede que sea ¿de dónde salió el chicle? Y entre toda la investigación que hice me encontré con un libro, Chicle, la goma de mascar de las Américas. El libro en sí no es la mejor lectura que tuve en mi vida, pero me gustó la tapa. En fin, lo interesante de este libro es que hace un repaso de la historia del chicle desde sus orígenes hasta el producto industrial que soy. Y ahora te voy a contar lo que aprendí. Los primeros registros de gente masticando cosas solo porque sí son de hace casi 10.000 años. Y esto era en comunidades del norte de Europa donde cocinaban la corteza del abedul para sacarle las impurezas y después masticarla. Pero para encontrar algo más similar a lo que consumimos hoy, hay que acercarse a Latinoamérica. En la región donde vivían los mayas y los aztecas había un árbol predominante. Este era el chico zapote. Las comunidades locales descubrieron que cuando se cortaba la corteza del árbol, le salía como una especie de líquido. Un líquido blanco que el árbol utiliza para proteger sus heridas. Y a este líquido lo llamaron tzictli. Y al tzictli las comunidades lo recolectaban y después lo cocinaban para masticarlo, porque tenía una textura amable y sabor dulce. Pero en el libro destacan que no todo el mundo comía tzictli en público, y que eso era algo reservado solo para los niños y las mujeres solteras. El resto lo hacían todos en privado. También destaca que solo dos tipos de personas comían tzictli en público: las prostitutas y los homosexuales. Pero bueno, a pesar de los estigmas, el tzictli se vendía igual en los mercados, y la gente lo usaba para limpiarse los dientes y para tener aliento fresco. Como verás, el tema de masticar cosas es algo muy humano y ya lleva muchísimos años, pero la historia de cómo se convirtió en un negocio es algo fascinante. Esto empieza en Estados Unidos, donde los nativoamericanos usaban la resina de un árbol que se llama picia para dos cosas: arreglar canoas y para masticarla. Y cuando llegaron los europeos, adoptaron la costumbre. Y al adoptar la costumbre, también empezaron a ver el negocio. El primero en capitalizar la popularidad de esta resina fue John Curtis, que en 1848 creó la primera marca de goma de mascar de picia comercial. Era un producto sencillo, las vendía en cajas de madera en las que venían 20 porciones en cada una. Pero le fue tan bien que en tan solo 4 años abrió una fábrica, en Portland. Y pronto se le fueron sumando competidores. Pero el mayor problema que tenían es que la picia también se usaba para algo fundamental de la época: el papel de los diarios. Entonces la resina empezó a escasear y el negocio se vio bastante limitado. Pero obviamente esto no se termina acá, porque el chicle que finalmente vendría para dominar el mercado lo inventó Thomas Adams. La historia es así: un expresidente mexicano, Antonio López de Santa Anna, en una visita a Estados Unidos le introdujo a Thomas Adams el tzictli mexicano. Thomas Adams era un inventor de la época, así que era normal que se le presenten este tipo de circunstancias. Pero no le mostró el tzictli para que invente algo para comer o para masticar, sino porque estaba buscando una alternativa para el caucho. Y como lo del caucho no funcionó, Adams tuvo la idea de agarrar el tzictli,
agregarle azúcar y saborizantes y venderlo como goma de mascar. Y fue un éxito absoluto. Adams fundó la empresa Tutti Frutti y creó una máquina expendedora de chicles que te daba un chicle por $1. ¿Te acordás esa máquina que Trotsky odiaba? Pero el que mejor entendió el negocio fue William Wrigley. Quizás te suene el nombre si alguna vez comiste uno de estos. En 1898 él fundó la William Wrigley Jr. Company, que es una de las que produce los chicles más conocidos del mundo al día de hoy. Pero lo que hizo a Wrigley tan especial en la industria no fue solo su producto, sino su marketing disruptivo. Una de sus frases célebres es: cualquiera puede hacer chicle, lo difícil es venderlo. Y lo que hizo fue revolucionario. Mandó paquetes de chicles al 1,5 millones de personas que aparecían en las listas telefónicas de Estados Unidos y puso carteles en las rutas más transitadas del país con publicidad de su marca. En la radio, en la televisión, en los diarios, en todos lados aparecían los chicles de Wrigley. Y no paraba de vender. Había convencido a todo el país que comer chicle era vital para tener una sonrisa blanca y aliento fresco. Y esto era solo el comienzo, porque Wrigley se fue mundial. Porque tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, en todas las raciones de comida que le llegaban a los soldados, venían siempre unos chicles de Wrigley. Y así el chicle empezó a cruzar fronteras y a llegar a todos los lugares donde estuviera el ejército norteamericano. O sea, básicamente en todo el mundo. Y en Centroamérica la cantidad de chicleros aumentaba año a año. Incluso ya le empezaban a decir al chicle el nuevo oro blanco. Lo de Wrigley fue tan exitoso que fue, por ejemplo, tapa de la revista Time en 1929. Era un tipo muy importante. Pero después de la Segunda Guerra, algo cambió. La demanda era tan alta que ya no daba abasto la cantidad de árboles de chico zapote, porque cada chico zapote necesita entre 5 y 8 años para recomponerse después de una extracción. Y las nuevas empresas de chicle empezaron a buscar una alternativa. Y la encontraron. Pero acá se pone todo más raro. Y para mostrártelo, mira lo que tengo. Sí, es uno de los chicles de Wrigley, que este en particular dice que es goma de mascar dietética sabor a hierbabuena. Y bueno, veamos de qué está hecho. Acá están todos los ingredientes. Bueno, algunos de los nombres más difíciles de entender quizás son aspartamo o potasio de acesulfamo, pero esos son edulcorantes. Lo más interesante es esto que dice goma base, que es algo que vas a encontrar en casi todas las marcas de chicles. Veamos de qué está hecha la goma base. Según el Código Alimentario de Estados Unidos, que es donde está hecho este producto, la goma base puede estar hecha con cualquiera de las cosas de esta lista. En la lista obviamente aparece el chicle del que veníamos hablando, el chicle natural. Pero, como el chicle empezó a escasear, decidieron reemplazarlo con materiales sintéticos, como cera de petróleo, resina sintética o, por ejemplo, polietileno, que es con lo mismo que se hacen las bolsas de residuos o las botellas de plástico. Así que ese fue el cambio de la industria, ¿no? Que dejáramos de masticar algo natural para que empezáramos a consumir plástico con gusto. Y obviamente este nunca fue un gran anuncio por parte de las empresas. Digamos que la jugaron callada. Pero igual la popularidad del chicle seguía creciendo, porque además de convencernos de que tenía usos prácticos como darnos buen aliento o ayudarnos a concentrarnos, lograron que el chicle tuviera un componente cultural muy importante. Y esta es otra de las grandes historias de éxito de la industria. En 1978 se estrenó la película Gris. Y Gris tenía todo lo necesario para ser un éxito de la época. Peinados exuberantes, canciones pegadizas y a John Travolta. Gris fue una película con un tremendo impacto, a tal punto que es uno de los musicales que más dinero recaudó en la historia. Pero una de las cosas más notorias de la película es que hay muchísima gente comiendo chicle. Se calcula que le dieron al elenco 100.000 tiras de chicle para que mastiquen. Y este chicle tenía un sentido. El chicle era un símbolo de los que rompían las reglas, de los que iban en contra de la corriente. Comer chicle era algo cool, popular, chévere, canchero, bacán, guay. Y Gris fue uno de los grandes formadores de la típica imagen de adolescente rebelde de los 70. Un adolescente que usaba campera de cuero, que fumaba cigarrillos y que comía chicle. Y ese legado siguió por varios años más, con las generaciones siguientes. ¿No viste que está lleno de fotos de estrellas comiendo chicle? El producto se convirtió en un desafío a la autoridad. Comer chicle era un acto de libertad y los jóvenes de todo el mundo querían comer chicle. Pero hoy las cosas están cambiando. Hace ya varios años que la industria del chicle se está derrumbando. De 2009 a 2015 las ventas bajaron en promedio un 4,7% por año en América del Norte. A tal punto que la empresa Mondelez, uno de los grandes productores de chicle del mundo, vendió sus fábricas en Norteamérica y en Europa. Y todavía no había pasado lo peor, porque después vino la pandemia. De 2018 a 2022 se calcula que las ventas de chicle bajaron un 32%.
Sí, un 32 es una barbaridad. ¿Y cómo podemos explicar este fenómeno? Muchas consultoras dicen que las generaciones nuevas son más conscientes de lo que comen. Entonces quizás prefieren no consumir plástico con gusto. Y que también eligen productos que no dañen al medio ambiente. O sea, que no tengan plástico, por ejemplo. Pero además de eso, yo creo que tiene mucho que ver con que el chicle perdió su poder cultural. El chicle ya no es el símbolo de rebelión que era antes. Hoy la rebelión va por otros lugares. Y quizás comer chicle ya no es algo tan cool. Y si volvemos un poco al pensamiento obsesivo que tenía Trotsky, cuando la gente en la pandemia estuvo encerrada en su casa, sola, sin interactuar con otros, quizás se dio cuenta que comer chicle no era algo que necesitaba. Pero ojo, porque esto no se termina acá. Porque a partir de este cambio, en la búsqueda de consumir cosas más saludables, también resurgieron las empresas que producen el chicle natural. Así que puede que este no sea el final de la industria, sino que vuelva a cambiar. Para terminar, en este momento de declive de la industria, vuelvo a Trotsky. No soy su fanático ni nada, pero el tipo estaba obsesionado con el chicle. Que en 1934 escribió un ensayo en el que se preguntaba qué pasaría si Estados Unidos tomara el rumbo comunista soviético. Y entre muchas de sus reflexiones deja una profecía muy interesante al final, que decía: al tercer año del mandato soviético en Estados Unidos, ya no estarán más mascando chicle. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Si es tu primera vez viendo un video mío, en este canal subimos videos sobre temas según donde nuestra curiosidad nos lleve. A veces temas más serios, otras veces no tanto, pero siempre con la búsqueda de tratar de entender un poco mejor el mundo en el que vivimos. Así que bueno, si te gustó me puedes dar una mano enorme suscribiéndote a mi canal, o dando un like, o dejando un comentario. Y bueno, nos vemos en el próximo.